Ya, entonces, como les había mencionado la clase pasada y como que lo dejé como escrito justamente como a modo de motivación, es que lo que dejamos hasta ahora en el semestre hecho, ya lo que todos como ya deberíamos manejar entonces, es que vimos toda la parte electrostática, ¿cierto? Que fue la primera parte del curso, que vimos estas tres ecuaciones fundamentales, después ahora última clase, vimos esta ley de Ampère generalizada, que esta es la ley de Ampère generalizada, ¿cierto? Donde definimos nuestro campo H, y nuestro campo H típicamente está en nuestros materiales lineales, homogéneos, isótropos. Entonces está caracterizado por esta relación, pero donde hay que tener ojo en el valor que puede tener mu, que eso es lo que nos discrimina entonces los distintos tipos de materiales magnéticos que tengan, en cuanto a la respuesta que van a tener estos materiales a la presencia de campo externo. Sí, pero todo eso era estático. Se fijan acá, aquí no está la variable tiempo en ninguna de todas estas montón de ecuaciones. Estas son ecuaciones vectoriales, como ya sabemos. Esta es una ecuación, estas son tres ecuaciones, estas son tres ecuaciones, son las relaciones entre los vectores, ¿cierto? Estas que están acá. Y esta como en el, ¿qué es lo que une? Hasta ahora lo único que hemos visto que une la parte, el mundo eléctrico con el mundo magnético, es esta relación, la ecuación de Lorentz, que es que me describe cuál es la fuerza que sienten las cargas cuando se mueven en ciertos campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Sí? Pero por ahora no hemos hecho más que eso, es como un poco limitado en ese sentido porque uno ha escuchado muchas veces, ustedes ya saben, son eléctricos, ¿cierto? La corriente que nos llega a nosotros, el voltaje que nos llega a nosotros por el suministro eléctrico, es un voltaje que depende del tiempo. Eso obviamente uno si lo relaciona y dice voltaje corresponde a una diferencia potencial corresponde a un campo eléctrico, así que si la diferencia potencial depende del tiempo, el campo eléctrico también. ¿Sí? Y por otro lado, lo que vamos a ver en lo que nos queda del semestre es que cambios en el campo eléctrico también se relacionan con cambios en el campo magnético, así que si el campo eléctrico depende del tiempo, el campo magnético también va a depender del tiempo, ¿sí? Otra observación es que las ecuaciones que estamos viendo acá, estos mundos como que no conversaran entre sí, ¿sí? La única conversación que tienen, de alguna forma, es mediante la corriente, porque uno aquí, si que yo a esta parte le sumo que también vimos ley de Ohm, que J es igual a G por E, entonces la única como que interacción que tengo aquí es realmente a través de esta ecuación que están acá. Pero es como un poco, no sé si es forzado o no, pero no es el marco general en el que uno describe esto. Entonces, por eso es que vamos hoy día a introducir las nociones que ya son bien viejas del siglo XIX que estudiaron la interacción entre campos magnéticos primero y corriente, introducirla así como de buena forma. ¿Sí? Entonces, para eso es que uno define el concepto de inducción. ¿Sí? Ya, entonces les voy a explicar cuáles son los principios de esta inducción y existe un experimento bien famoso, en realidad son dos experimentos bien famosos que realizó un físico, creo que francés, sí, Michael Faraday. Eh, le puse sur y norte. Y lo que tenemos es ese es un experimento y en paralelo lo que vio Faraday fue este otro experimento.
este es circuito 1 y este es el circuito 2. Ya, esto entonces son los experimentos de Faraday en 1831. Fíjense que esto es bien viejo. Entonces, déjenme escribir una cosita chica aquí nomás para ahora contarles en qué consisten estos experimentos. Entonces, nos dice... Ya, entonces, ¿en qué consisten los experimentos de Faraday? Él hizo muchos más, pero esto lo podemos como resumir en estos dos, que consisten en, él tomó un circuito cualquiera y a ese circuito le conectó un amperímetro, ¿sí? Un medidor de corriente, y entonces y sin ninguna otra cosa más, era un circuito cerrado, pero sin ninguna fuente de alimentación externa, así, como solo un circuito cerrado con un amperímetro conectado entre medio. Y lo que él observó es que cuando él empezó a jugar con un imán, acercando este imán al circuito, lo que él vio es que cuando, en verdad aquí quizás debería haberle puesto al acercar o alejar el imán, da lo mismo si lo acerco o lo alejo, se observan corrientes en este amperímetro que está acá. ¿Sí? Entonces, eso fue la primera cosa que le prendió la ampolleta, digamos, dice, entonces una de las cosas que nos tiene que llevar a pensar, decir, esto quiere decir que los fenómenos magnéticos están conectados a los fenómenos eléctricos, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo acá, al mover este imán eh, y acercarlo o alejarlo a este circuito que está acá, es cambiando de alguna forma la intensidad del campo magnético, ¿cierto? Nosotros sabemos ya que esto es esencialmente un dipolo magnético, ¿cierto? Un imán, bueno, un imán permanente, esto tiene unas líneas de campo, ¿cierto? Que son las típicas líneas de campo que uno ha visto incluso cuando ve el campo magnético de la Tierra, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo al acercar o alejar este imán es cambiando la intensidad del campo magnético que siente este circuito, ¿sí? Si lo pongo bien lejos, dice el campo magnético como promedio, por así decirlo, que siente este circuito chiquitito, si lo pongo más cerca va a ser más grande. Y lo que observó Faraday es que el cambio en esta magnitud del campo magnético está conectado directamente con la corriente que se observa acá, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, corrientes están asociadas por ley de Ohm, ¿cierto? Están asociadas a campos eléctricos, entonces, que esto me está diciendo de alguna forma un cambio en el campo magnético que siente estas cargas que están acá, están conectadas a que cuando cambia el campo magnético, aparece un campo eléctrico. Entonces es una observación así como maravillosa y muy sorprendente a primera vista, porque como que por ahora todo el rato lo hemos visto por separado. Entonces, eso es un primer experimento. ¿Y qué pasa con este segundo experimento? Consiste en lo siguiente. Tengo dos circuitos que están muy cerca uno del otro, pero no están conectados. No hay nada que los conecte físicamente entre ellos. No hay ninguna conexión eléctrica entre estos dos circuitos. Simplemente son dos circuitos que están muy cerquita uno del otro. La particularidad es que el circuito 1 efectivamente tiene una fuente de voltaje y tiene un interruptor, que es el que estoy mostrando acá. Sí, mientras que el segundo es tal cual este que yo tenía originalmente, un circuito cerrado con un amperímetro solamente. ¿Y qué es lo que observó Faraday? Faraday observó que si es que originalmente este interruptor está abierto y yo lo cierro, lo que se observa, él detectó que este amperímetro que está acá eh, muestra una corriente por un pequeño intervalo de tiempo, pero muestra una corriente, es como que la aguja que estaba en cero marca un poquito y después se devuelve a estar en cero, ¿sí?
Entonces, por un corto intervalo de tiempo, justamente posterior a que yo cierre el circuito, se observa este campo, esta corriente. Una vez que este está cerrado completamente, y después ya pasó ese corto intervalo de tiempo, entonces ya esto sigue marcando cero, ¿sí? Por aquí uno dice, por acá va a estar pasando una corriente estacionaria, ¿cierto? O sea, una corriente constante que va a estar determinada por la diferencia potencial que yo tenga acá y por la ley, y por la resistencia, o sea, esencialmente es ley de Ohm. Y acá simplemente va a mostrar cero, corriente igual a cero, en un tiempo posterior, bien largo, ¿sí? Pero justo después de que lo cierre, como que me muestra una corriente y después vuelve a ser cero. Y lo mismo ocurre si ahora yo digo, ¿qué pasa si es que abro, una vez que ya está corriendo la corriente por este circuito? Entonces, ¿qué pasa si es que abro el circuito? Si es que lo abro, observo exactamente lo mismo, que por un pequeño intervalo de tiempo, este amperímetro marca una corriente. Y luego, posterior a ese intervalo de tiempo, esto sigue y vuelve al valor original de C. ¿Sí? Entonces, eso me está indicando cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma en que, y el formalismo? Perdón, chiquillo, pero pasé una noche horrible. Mi hijo está enfermo y dormimos pésimo. Ya, entonces, ¿cuál es la forma de aproximarnos a esto, entonces, y formalizar estas observaciones? Entonces, uno va a definir, entonces, una nueva cantidad, pero no es tan nueva, o sea, es nueva en la forma de entenderla, pero no es tan nueva en verdad. Entonces, vamos a definir una nueva cantidad que se va a llamar esta fuerza electromotriz, que depende del circuito gamma que yo esté considerando, y va a ser esta integral cerrada sobre el circuito gamma de mi campo eléctrico punto dr. Esa va a ser como mi definición de lo que voy a llamar fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora dice, ¿qué tiene como de nuevo esto en verdad? Y aquí es que voy a hacer un par de comentarios. Entonces, hasta ahora, y voy a como explicar mejor como lo que quiere decir esa definición. Como ya he mencionado, entonces hasta ahora nunca tuvimos un campo eléctrico que no fuese generado por la presencia de cargas. Ahora, sin embargo, la integral sobre un camino cerrado, la clave es que no se anula. Y eso tiene por conclusión de que entonces el rotor de E es distinto de cero. Ya, entonces voy a explicar ahora un poco mejor esto que acabo de escribir. Entonces, nosotros hasta ahora, si uno recuerda lo que teníamos en la parte de electrostática, uno recuerda que uno decía, vamos a considerar de que el campo tiene estas propiedades de continuidad y todas esas cosas, y en particular en electrostática nosotros demostramos y concluimos de que el campo eléctrico se puede escribir a partir de un potencial de esta forma, ¿cierto? El hecho de que el potencial se pueda escribir de esta forma
que venga de un gradiente, de esta forma que está acá, implicaba, y de hecho lo discutimos en su momento también, de que, y eso también tenía que ver, recuerden que el potencial tiene que ver con la energía, eso implicaba naturalmente de que cuando yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto es la energía que me toma de mover una carga por una curva que sea así, desde un punto A a un punto B, entonces nosotros dijimos, eso lo conectamos nosotros, calculamos cuánto es la energía que requiero para mover la carga Q y vencer, digamos, el campo eléctrico entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Entonces lo que concluimos en su momento fue que al final, debido a las características que lo que uno llamaba un campo conservativo, el campo eléctrico era conservativo, quería decir de que daba lo mismo si yo tomo la trayectoria que es la que está dibujada actualmente, a que si tomo una trayectoria distinta, por ejemplo. Mientras los puntos A y B sean los mismos, nosotros concluimos de que la energía requerida para moverme entre A y B es independiente del camino recorrido. ¿Sí? Y dependía solo del punto final, entre A y B, no de lo que hice entre medio. Dicho de otra forma, o sea, era lo que, quizás mejor lo dibujo, o sea, cuando eso lo hicimos en algún minuto, cuando quería moverme entre A y B, y esto estaba en presencia de un campo eléctrico, no sé, voy a poner así, para mostrar de que era un campo eléctrico, o sea, un campo eléctrico aquí que atravesaba el medio completo, ¿cierto? Digamos que ese es mi campo eléctrico. Entonces lo que concluimos era que la energía requerida para moverme entre A y B por esta trayectoria es la misma que si yo la hago así de manera recta, o la que yo hago lo que quiera, se me ocurra en el espacio, mientras, y me voy para allá, para allá, para allá, mientras el punto A y B sean los mismos, ¿sí? O sea, dependían solo del punto inicial y el punto final, pero no de lo que haga entre medio. Y eso también nos llevaba a concluir que en el caso, esto sí es que era el campo E, era conservativo. Esto es E conservativo. O sea, más que el potencial es el conservativo, más que el campo eléctrico. Voy a poner así. Un potencial conservativo, y recordando que el campo eléctrico se podía escribir como menos el gradiente de un potencial. ¿Sí? Entonces todo esto era para estas condiciones, ¿cierto? Y de esto mismo nosotros concluimos, dado que la energía que necesito emplear o el trabajo que necesito realizar para mover una partícula entre dos puntos cualquiera depende solo del punto inicial y final, eso nos llevó a concluir también de que si el campo es conservativo, esto implicaba de que la integral cerrada de E.dr, que está conectado directamente con el trabajo que tengo que hacer, eso es cero. Dicho de otra forma, lo que habíamos concluido nosotros en electrostática es que si yo estoy acá en un punto A y hago cualquier cosa y después muevo la carga esta así y vuelvo al punto de origen, entonces el trabajo que tengo que realizar es cero finalmente. ¿Sí? Y eso es porque, por conservación de energía, si ustedes quieren, o simplemente porque volví al punto de origen, ¿sí? Porque esta integral es una integral cerrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es como porque no necesito energía adicional, por así decirlo, para volver al punto inicial. ¿Sí? Lo que pasa, el problema es que ahora, en todas estas situaciones que estamos describiendo ahora, cuando estamos en presencia de campo magnético, la verdad es que debido a que las fuerzas, o recapitulando, o sea, como que cómo conecto esta cuestión, lo que estoy diciendo yo es que este tipo de experimento me demuestra de que yo puedo tener campos eléctricos, los cuales no necesariamente están, su origen no necesariamente son la presencia de cargas, porque aquí, ¿dónde están las cargas que me están generando este campo eléctrico? Nosotros ya hemos hecho un montón de problemas. ¿Cuál es el campo eléctrico generado por una distribución de carga lineal, distribución de carga esférica, una carga puntual, una colección de cargas puntuales, lo que sea, ¿cierto? Siempre estaban asociados a carga. En cambio acá lo que me está diciendo es que eso no necesariamente es siempre así. Yo puedo tener campos eléctricos, recuerden, si estoy moviendo el campo magnético, este imán, de tal forma de que veo y observo corrientes acá, entonces si observo corrientes
y entonces están conectadas esas con alguna densidad de corriente y por lo tanto están conectadas también con un campo eléctrico. Entonces, yo digo, aquí entonces es posible en una situación como esta tener un campo eléctrico aún sin tener ninguna carga que me esté generando ese campo eléctrico. Y es por eso que es importante definir una nueva cantidad de esta forma. Si es que yo entonces estoy en mi campo eléctrico, es solamente o es debido este campo existe solo porque es generado por carga, una distribución de carga, entonces por todo lo anterior, entonces esta integral debería ser cero. Pero como estamos diciendo ahora, eso no necesariamente es cierto. Yo puedo tener campos eléctricos en esta ecuación, los cuales no provengan de cargas. Y en ese caso, esta integral no va a ser cero. ¿Sí? Así que si este campo eléctrico proviene de cargas, esta integral es idénticamente cero porque es una integral cerrada. Y sería entonces como calcular el trabajo que tomo de ir y volver a ese punto. Pero como dije, si es que el campo no proviene de cargas y proviene de cosas como esta o como esta que está acá, entonces en ese caso el campo eléctrico me va a ser, esta integral va a ser distinta de cero. Y por lo tanto voy a poder escribir esto lo podemos entender incluso en términos de unidades, algo así como que fuera una diferencia de potencial asociado a esto. En estricto rigor se llama fuerza electromotriz, es la fuerza como que me va a hacer de que los electrones o los portadores de carga se muevan en esto y que me expliquen de por qué el amperímetro me estaba marcando en cada una de las dos situaciones. ¿Sí? Pero en estricto rigor no es que ahora yo tenga que poner aquí una fuente de voltaje así como adicional. ¿Sí? En verdad no tengo que poner nada. Existe una fuerza para efectos de muchas veces de esquemático. Igual le pongo acá, aquí uno escribe aquí FEM. Eso sería, creo que el simbolito es así, y uno le pone FEM porque así es como para notar de que existe justamente esta fuerza electromotriz que es la que va a hacer de que estos portadores de carga se muevan en un sentido o en el otro. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Se entiende cómo para dónde vamos, no? ¿Sí o no? Si hay dudas, esto como que conceptualmente no es tan trivial porque por algo hice una explicación como que tan larga, ¿sí? Pero para que se entienda como el origen de esta cuestión. ¿Sí? Entonces, ya, y un como problema ahora que surge de esto es el siguiente. El hecho de que ahora esta integral no sea cero, ¿cierto? Porque como ya todo lo que repetimos, entonces que en general no va a ser cero, hace que esto también no sea cero. El rotor no es cero. Y eso tiene una consecuencia como bien importante, que eso implica ahora de que el campo eléctrico no puedo escribirlo como simplemente que viene de un potencial. Esto, cuando nosotros escribimos esto, fue justamente que venía de esta ecuacioncita que está acá. Solo los campos que se llaman irrotacionales, o sea, donde el rotor es cero, el campo eléctrico efectivamente uno lo escribe así como que viene de un potencial de un gradiente, ¿sí? Pero como ahora estoy que el rotor es distinto de cero, entonces estoy jodido y no tengo esa ecuación. ¿Sí? Así que incluso ahora la noción concreta como de diferencia de potencial en estricto rigor no tiene mucho sentido. Y tampoco tiene sentido ahora todo esto lo que les mostraba hace un rato, es decir, antes lo que yo tenía era que me daba lo mismo el camino que yo escogiera, lo único que me importaba era el punto inicial y el punto final. Todas estas integrales me daban lo mismo. Ahora, debido a esto, que es lo mismo que yo diga que es debido a eso, es los integrales sí dependen del camino recorrido. Y por lo tanto no tiene sentido hablar de diferencia potencial entre estos dos puntos, porque va a depender del camino que sigan las cargas. ¿Sí? Entonces como que no me dice nada la diferencia que hay entre A y B, porque al final depende del camino que sigan las cargas. Si la carga hace esto, me va a dar como que es un trabajo, y si hago esto otro que está acá, me va a dar otro trabajo. Y por lo tanto, ya la noción siquiera de diferencia de potencial, como la entendíamos antes, pierde todo su significado.
¿sí? Entonces son como bien fundamentales las consecuencias que tiene ahora esta noción que está acá, ¿sí? Y eso todo tiene que ver, como digo, con que el campo eléctrico ya no viene, su origen no es la presencia de cargas, ¿sí? Sino que es la presencia de un campo magnético que está cambiando. Al final eso es. Entonces, sigamos avanzando. Recordando entonces que el flujo magnético se define por el flujo sobre una superficie S. Recordemos que siempre se define como una integral de superficie, ¿cierto? Sobre esa superficie. Y esto si nosotros sabemos que ya habíamos conectado esto con, esto como por completitud, si ustedes quieren, que esto se escribe como el rotor de A, ¿cierto? Que es la conexión entre P y A de, entonces reemplazo, si quieren ir a poner ese paréntesis, ¿cierto? Está ahí, y esto a su vez es una integral de línea de A punto dr. Así que son dos formas distintas o tres formas distintas, quizás dos, porque es la que tiene más sentido, de calcular el flujo. Ya sea, si es que conozco directamente el campo magnético, entonces, así con las manos sería como campo por área, ¿cierto? Esto es área y esto es campo magnético. Entonces, campo por área esencialmente me da el flujo. O, dicho de otra forma, también esto es, aquí esto es una integral cerrada de el campo A, la integral de línea del campo A sobre un circuito. O sea, esencialmente lo que estoy calculando, no sé si hacerlo mono, pero bueno, mejor hago mono. No sé, digamos que ese es mi circuito, que está acá, esa es mi curva gamma, y voy a tener de que tengo un campo magnético, no sé, y que pasa por ahí, ¿cierto? Entonces el flujo se define como B.ds, o que es lo mismo, como ya dije, que A.dr sobre esta curva gamma, y este sobre una superficie S. Son cualquiera de las dos formas es válido, ¿sí? Entonces sería S, se refiere al área que cubre este circuito que está ahí. Ya, pues entonces, luego de todos estos experimentos que hizo Faraday y acoplados con, y voy a explicar aquí un poquito, o sea, de dónde sale esto, entonces, la ley de Faraday-Lenz, que le va a poner el signo, establece que esta fuerza electromotriz sobre esta curva gamma, como lo habíamos definido antes, es menos el flujo. Está entonces y aquí para terminar esta entre paréntesis, un Weber es igual a un Tesla por metro cuadrado. Escucha, me quedo medio amontonado ahí el texto, pero mejor lo voy a escribir por acá, ¿ya? Nosotros sabemos que el campo magnético se mide en Tesla, ¿cierto? Y el área se mide en metros cuadrados, entonces así son las unidades del flujo, por si acaso, para tenerlo como que concretamente, o sea, como que tenerlo en mente, ¿sí? No sé cómo se pronuncia eso, si Weber o Weber. O sea, depende del idioma en que lo pronuncien. Pero me huele a alemán, no sé. Ya,
La cosa es que lo importante acá de esta ecuación es lo siguiente que nos dice entonces, luego de estos experimentos que, como dije, fueron realizados en primera instancia por Faraday y después como complementados, particularmente el tema del signo, que está acá, por Lenz, entonces está esta famosa ley de Faraday o de Faraday-Lenz, que nos dice entonces cómo es que se calcula o cómo se relaciona entonces el cambio en el flujo magnético con esta fuerza electromotriz que acabamos de definir recién, ¿cierto? Entonces, esta era nuestra definición que habíamos dado y que nos iba a servir para caracterizar entonces como que las corrientes que circulaban por estos circuitos que están acá, ¿cierto? Entonces, esta nos va a servir para caracterizar como que la intensidad de las corrientes eh, eh, que, no, que, no, que están presentes en esos circuitos. Y entonces, luego de una ley puramente como experimental, si ustedes quieren, ¿sí? Como que a partir de observaciones experimentales, aquí como que no hay otro primer principio que esto, es como lo que se observó Faraday, concluyó y lo escribió en términos de una ecuación. Lo que concluyó fue que para que exista esta fuerza electromotriz, entonces esta derivada tiene que ser distinto de cero. O dicho de otra forma, lo que tiene que haber entonces es que el flujo cambie en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación que está acá. Que si el flujo cambia en el tiempo, o sea, si es que esta derivada es distinta de cero, entonces tengo una fuerza electromotriz. Y eso justamente se conecta con lo que habíamos mencionado hace un rato. Si es que yo dejo este imán detenido acá, simplemente cerca del circuito, pero detenido, ¿qué es lo que tenemos? El campo magnético va a estar así como quieto, ¿cierto? Todas estas líneas de campo que tengo acá va a estar quieto, pero ni el campo magnético va a estar cambiando, ni el flujo va a estar cambiando. ¿Sí? Recuerden que cada vez que tengo un circuito, tengo este circuito acá, tengo una curva gamma y tengo un campo magnético, puedo calcular un flujo, ¿cierto? Entonces, si es que el campo magnético no está cambiando, entonces el flujo no está cambiando. Y por lo tanto, no voy a observar ninguna corriente acá. Y por lo tanto, por eso es que lo que observó Faraday fue que al acercar o al alejar el imán, se observan las corrientes. Si lo dejo quieto, no observaba nada. Pero si lo muevo, entonces lo que tengo es que el campo magnético está aumentando al acercar el imán al circuito. Al aumentar el campo magnético, aumenta el flujo y por lo tanto hay un cambio en el flujo y por lo tanto tengo una fuerza electromotriz que se traduce a la larga en una corriente. ¿Sí? Y de manera análoga ahora acá, ¿qué es lo que tengo en este caso? Lo que tengo es que, fíjense, lo siguiente, cuando yo tengo el circuito cerrado, bueno, aquí en este caso, o sea, perdón, el circuito abierto no hay corriente, ¿cierto? Si no hay corriente, acá tampoco observo nada. Justo cuando cierro el circuito, aparece una corriente. Hay un pequeñísimo intervalo de tiempo donde pasé de tener una corriente, estoy pensando en el circuito 1 solamente, pasé de tener una corriente 0 a cierta corriente que va a estar determinada por la diferencia potencial y por la resistencia que yo tenga ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese cambio en corriente, de estar desde 0 a cierto valor, va a hacer que pase de no tener campo magnético acá, ahora así tener un campo magnético. Y por lo tanto, como mi campo magnético cambió de 0 a cierto valor que va a depender, nosotros ya sabemos, la ley de Biot-Savart, ley de Ampère me dice cada vez que tengo corriente tengo campo magnético. Entonces hubo un cambio en el campo magnético, pasé de estar de un B inicial igual a 0 a un B final cualquiera, ¿sí? Pero que es distinto de 0, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, hubo un cambio en el flujo por la ley de Faraday, entonces me dice, entonces usted tiene que observar una corriente acá. ¿Qué pasa después? Una vez que el campo magnético aquí ya se estableció en este circuito, ¿qué es lo que tengo? Si ya se estableció en ese circuito, después no sigue cambiando. Como no sigue cambiando y no estoy moviendo los circuitos ni nada, entonces, si no hay cambio en el campo, no hay cambio en el flujo, y si no hay cambio en el flujo, entonces esta fuerza electromotriz es cero. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está acá engloba completamente esos resultados.
¿Qué pasa con el signo? Bueno, el signo justamente es una observación experimental también, que tiene que ver con, aquí tengo una breve frase para escribir, que es el sentido de la FEM inducida por eso es como escribir en palabras lo que me está diciendo en ecuación. ¿Sí? Por otro lado, entonces, la variación temporal del flujo puede deberse a. Recordemos que la ecuación que nos dice Faraday-Lenz es el valor de la FEM, ¿cierto? Es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, y recordemos entonces que esto es menos de ADT de cuál es el flujo, la integral de superficie de B punto ds. Y por lo tanto, entendamos un poquito esta expresión que está acá como de la ley de Faraday-Lenz. Me dice, para que exista esto, entonces tiene que, la derivada temporal de esta expresión que está acá tiene que ser distinta de cero. Y por lo tanto, para que esto sea distinto de cero, la derivada sea distinta de cero, algo tiene que estar cambiando. Por lo tanto, mirando la expresión, yo puedo concluir lo siguiente, que puede deberse a, primero, una primera cosa de ver, una variación temporal de B. En otras palabras, que yo tenga efectivamente que mi B sea igual a B de ahora R, el tiempo. ¿Sí? Otro es que el circuito se mueva. Y por último, que el circuito se deforme. ¿Sí? Entonces, justamente lo que tengo es que son las tres posibles orígenes para que esto tenga una derivada temporal distinta de cero, es que ya sea que el campo magnético esté cambiando en el tiempo, eso es obvio, ¿no es cierto? Si el campo magnético depende del tiempo, entonces la derivada en general va a ser distinta de cero. Eso es la parte como fácil. Y lo otro digo, pero esto es B punto DS, esta parte del DS tiene que ver con el circuito mismo, ¿o cierto? Con la superficie, con el circuito mismo. Entonces, una posible cosa para que esa derivada sea distinta de cero, es que justamente el circuito se mueva. En otras palabras, es como que si yo lo miro desde el otro sistema de referencia, aquí pensar de que el imán se está moviendo con respecto al circuito es lo mismo que yo me pare como que en este sistema de referencia, en el sistema de referencia del imán, y decir el hecho de que yo mueva, por ejemplo, el imán hacia la derecha es equivalente a que yo mueva el circuito hacia la izquierda. Para efectos de las cargas es exactamente lo mismo. Así que esto es como si yo estuviese moviendo el circuito hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, si se mueve el circuito en un campo magnético, entonces el flujo va a cambiar, ¿sí? Y por último, es que el circuito se deforme, pues, y aquí entra, es más directo todavía, ¿cierto? Si es que esta superficie se está cambiando, entonces obviamente, si está cambiando de forma o de tamaño, puede ser de forma y de tamaño, entonces claramente esta integral también puede ser, la derivada también puede ser distinta de cero. Imaginémonos un circuito que yo, no sé, pues,
les voy a mostrar, hay un famoso ejemplo que se llama el tren de inducción magnética, no sé cuál es el nombre oficial que tiene, como tren magnético parece, tren de circuito magnético, que esencialmente es un circuito tal que tengo aquí estos puntos que están acá, tienen la capacidad como de moverse en un riel. Y esto está en presencia de un campo magnético B. Aquí B distinto de cero. En general sale de la pantalla o entra a la pantalla, pero va en esa dirección perpendicular. Y lo que tengo entonces este circuito que tiene la capacidad de moverse con cierta velocidad para allá. Entonces lo que está ocurriendo es que el circuito está haciéndose cada vez más largo. O sea, el área del circuito está cambiando y por lo tanto el flujo está cambiando y por lo tanto si está cambiando el flujo, está cambiando existe una fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, si soy capaz de construir un circuito de esta forma, que el B se mueva, o sea, que este segmento del circuito se mueva hacia un lado, entonces tengo todas las buenas cosas para que esto sea distinto de ser. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué puedo tener ahora? Entonces, puedo tener distintos casos si quiero entender un poquito esto. Entonces, ¿qué pasa si tengo un flujo creciente? Si tengo un flujo creciente, entonces, esencialmente, aquí lo voy a poner como con más como formalismo de una derivada parcial, porque esto puede depender también de otras cosas. ¿Verdad? Puede ser, a mí, le voy a poner, olvídense lo que dije, voy a poner fi a de t mayor que 0. Entonces, en este caso, la corriente girará en sentido contrario a la trayectoria gamma. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que si el flujo es creciente, que yo tengo algo así. Que tengo t phi de t, entonces debería tener algo así. ¿Cierto? En ese caso, este es un caso donde, dado que tengo pendientes positivas, entonces estoy en esta situación y por lo tanto el flujo es creciente. Y en ese caso, entonces, tengo que, si mi circuito es, no, voy a hacerlo mejor. Si mi corriente y digamos yo tengo entonces mi campo magnético aquí para abajo. ¿Sí? Entonces, aquí entonces, eso así es como se vería, por ejemplo, el caso de la corriente que yo voy a generar. O sea, la corriente en qué sentido va a girar, va a girar en sentido contrario a la trayectoria gamma, ¿sí? Justamente porque este es positivo, si es que estoy recorriendo el gamma, normalmente lo recorro en esta dirección, ¿cierto? Entonces, así como en sentido antihorario, lo sigo en este sentido, la corriente va a ir en sentido contrario justamente por el tema del signo que está acá, ¿sí? Es como para entender el tema del signo. Y en ese caso, si es que tengo, ahora uno puede pensar, si es que la corriente inducida, entonces, esta va en este sentido que está acá, de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, entonces, por lo que nosotros ya conocemos de ley de Ampère, de ley de Biot-Savart, ¿cierto? Si es que la corriente en este campo, en este circuito eléctrico, tengo una corriente que gira en este sentido que está acá, entonces por estas cosas de la regla de la mano derecha,
esta corriente me va a generar un campo magnético que le vamos a llamar un campo magnético inducido o que viene justamente de esta corriente I que va a ir en este sentido que está acá, ¿sí? Por justamente estas cosas de la regla de la mano derecha, ¿sí? Por otro lado, así como de manera análoga, si tengo un flujo decreciente, o sea, si tengo que la derivada es negativa, o sea, en ese caso, voy a copiar este mono así para no hacerlo de nuevo. Voy a checar. Si la derivada es negativa, entonces, y tengo ahora, por ejemplo, un flujo que tiene esa forma, entonces esto implica que voy a tener un circuito donde ahora la corriente va a ir en el mismo sentido en el que uno normalmente recorre las curvas, ¿cierto? En este sentido así, y por lo tanto, si la corriente va en ese sentido, el campo magnético inducido, o el que es generado por esta corriente inducida, entonces va a ir hacia arriba. ¿Sí? Y como por último, respecto a esto que está acá, entonces, notar que el campo magnético total en el plano en otras palabras, entonces, lo que tenemos es lo siguiente, como para explicar, y con esto voy a terminar hoy día, chiquillos. Nosotros por la ley de Faraday-Lenz tenemos que esta fuerza electromotriz es simplemente menos de phi a de t, ¿cierto? Pero donde phi de t, y esto es lo que quiero como rescatar acá, phi de t, en verdad, ¿qué cosa es? Phi de t va a ser el campo, o sea, la integral, uno dice phi de t es el flujo. Sí, pues, pero ¿qué flujo? El flujo es del campo magnético que hay, uno dice todo lo que estamos viendo acá, y eso hace que sea como un poquito más complejo, pero a la vez más interesante, y vamos a poder hablar cosas después de autoinducción e inducción mutua. Tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo tengo un circuito cualquiera, entonces voy a hacer el mono. Entonces, voy a hacer el mono. ¿Ya? Y entonces, como les mencionaba, entonces, aquí sobre este circuito, voy a tener, por ejemplo, líneas de campo. Y originalmente voy a pensar en que este es mi campo externo que yo tengo, ¿cierto? Que es el que, por ejemplo, proviene del imán, ¿ya? Y tengo esta curva gamma, ¿cierto? Y esta superficie S, entonces voy a poder decir, ah, pero este campo externo si es que por alguna razón está cambiando en el tiempo, lo que sea, me está generando un flujo eléctrico, efectivamente. Y puedo pensar así como con las manos, entonces yo ya sé que si es que este flujo eléctrico entonces cambia en el tiempo, voy a tener una corriente, ¿cierto? Porque me va a generar una fuerza electromotriz, voy a tener una corriente inducida sin tener ninguna fuente de carga en ningún lado, solamente por el hecho en que a lo mejor este campo eléctrico externo está cambiando en el tiempo, entonces voy a tener una corriente inducida.
y esa corriente inducida a su vez también me va a generar un campo eléctrico inducido. Entonces, yo digo aquí, ¿qué es lo que tengo que calcular aquí como en términos del flujo? Bueno, aquí en términos del flujo es esta ecuación que está acá, es para el flujo magnético total. Eso quiere decir que tengo que aquí poner el campo eléctrico externo más el campo eléctrico generado por la propia corriente inducida. Punto de eso. Entonces, como para tener bien claro, como lo que tengo que poner acá en ese sentido, como de flujo eléctrico. ¿Sí? Así es que en la próxima clase, ya vamos a ser las 11:15 y todo, quiero aplicar esto en las clases del lunes. Voy a hacer un problema como bien, no sé, famoso quizá, de esencialmente entender como el tema de un transformador, ¿sí? Que es como cuando tengo un núcleo de hierro, por ejemplo. Imagínense que tengo un núcleo de hierro así como rectangular, y el cual yo empiezo a amarrar un cable por acá, un cablecito por acá, y aquí este tiene cierto número de vueltas N1, este cierto número de vueltas N2, y lo que uno puede observar es que si es que aquí yo pongo, aquí viene una corriente de entrada que efectivamente depende del tiempo, lo que observo yo es que acá también voy a observar entonces en este circuito que acá voy a tener una corriente inducida debido a que existe esta corriente que está por acá por la izquierda, ¿sí? Entonces, eso justamente lo que vamos a hacer, lo vamos a calcular ocupando todas estas cosas de inducción. Después quizás veamos estos problemas como les mencioné, o a lo mejor se los pido a Miguel, ahí veo cómo me ordeno con el tema de los problemas. Hay aquí ahora con cosas dependientes del tiempo se abre así un abanico de posibles cosas que uno puede hacer bien bonitas, como de circuitos que caen por gravedad y se frenan, si es que están en un campo magnético, no sé, hay distintas cosas que uno puede hacer con esto. Así que eso, no sé si tienen dudas, chiquillos, acerca de esto o no, si quedó claro, si que eso, no sé. ¿Hay alguna duda o no, chiquillos? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, como para los que llegaron tarde, recuerden, o el que llegó tarde, acuérdense de subir la tarea 3, recuerden que el promedio de sus tareas va a corresponder a un control 3, así que es importante que lo hagan, obviamente, porque eso les va a permitir, la idea es que en los promedios de las tareas, en como evaluación llamada control 3, les vaya mejor porque tiene más tiempo, en fin, les suba la nota y de manera tal que no requieran tanta nota en los controles 1 y 2 para poder pasar. Así que eso, cualquier cosa me escriben, no sé, como he hecho, yo siempre prefiero que me vayan a ver si es que pasan por la U. Sí, no sé si ustedes están con solo clases virtuales o no, pero si es que no es así, salgan de su casa. Al menos vayan a ver gente a la U, no sé. Ya, si no hay dudas, chiquillos, lo dejamos hasta acá y nos vemos el lunes. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, chiquillos.